Oramos. Padre, te damos gracias por esta noche que estás aquí con nosotros. Tú, Señor, nos ha traído esta noche para llenarnos de tu Santo Espíritu. Por eso te pedimos, Señor, que este hijo tuyo, tú le des una doble porción de tu Santo Espíritu. Pon en su corazón las palabras que tú sabes que nosotros necesitamos. Y a nosotros, prepara nuestro corazón como una tierra fecunda para recibir tu palabra y poder dar fruto del 100 por uno. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muy buenas noches a todos. A los que nos visitan también por primera vez, buenas noches. Pues hoy vinieron creo que 4 hermanos que no habían venido antes. ¿Nos pueden decir sus nombres, por favor? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Y tú? Gloria Bonilla. ¿Y ustedes? Inmaculada, Mauricio de Oso, Amado Ortiga. De la Inmaculada. ¿Ustedes son de? También de la Inmaculada. Desde que estamos allá, Lía, creo que es primera vez que viene alguien de la Inmaculada. Y una vez estuvimos, mira, dice que es de la Inmaculada. Y una vez estuvimos en la misma esquina de la Inmaculada. En la misma esquina de entrar estuvimos nosotros ahí en el shopping que está a la entrada de la calle. Estuvimos ahí como 1 año y pico, 2 años estuvimos ahí. Bueno, pues estamos estudiando la apologética sobre la Virgen María. Acuérdense que les dije que todo esto pues está en el internet. Después yo les voy a decir a ustedes dónde lo pueden encontrar, porque son muchos datos que pues muchas veces son tantos que no dominamos, que no hay forma humana que podamos retenerla. Ya hemos hablado de la virginidad de María, si Jesús tuvo hermanos o no tuvo hermanos, si María es madre de Dios, todo eso lo hemos hablado, y vamos a hablar cuando nos atacan las sectas diciéndonos que María, que por qué decimos que María subió a los cielos si eso no está en la Biblia. Esas son las cosas que ellos siempre, muchas veces, ¿alguien aquí se lo han dicho alguna vez? ¿Sí? ¿No? Pues tienen suerte, porque a mí me lo dicen todos los días. Pues, y es cierto que la asunción de María no está en la Biblia, pero por un sentido lógico, la palabra Biblia no está en la Biblia, increíblemente. O sea, ellos dicen, eso sale del postulado de Lutero de la sola escritura. Lutero dice que si no está en la Biblia, no se puede aceptar. Pues bueno, la palabra Biblia no está en la Biblia. Luego entonces, siguiendo la teoría de Lutero, no pudiéramos utilizar la Biblia. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Tú le dices a cualquier protestante, demuéstrame en qué versículo de la Biblia está la palabra Biblia. Entonces ellos te van a decir, bueno, no está la palabra Biblia, pero está el concepto. Entonces tú dices, bueno, la asunción, no está la palabra asunción, pero está el concepto. Ustedes entienden la dinámica, porque yo digo que muchas veces la apologética más es sentido común que conocimiento, hay que tener sentido común. Por supuesto que todo no está en la Biblia. Yo me acuerdo que una vez otro que me escribió, fue por el WTN, cuando estaba el web de WTN, me dijo que dónde estaba en la Biblia la asunción de María, y yo le dije, está en el mismo capítulo que la muerte de San José. Y como a los 2 días me escribe el mismo y me dice, no encuentro la muerte de San José en la Biblia. Y digo, bueno, pues eso pues, seguramente no se murió. Entonces cogió un mensaje de lo que yo le estaba diciendo. ¿La muerte de San José está en la Biblia? No. Entonces, según Lutero, él debe estar vivo, ¿no? La muerte de San Pablo está en la Biblia. La muerte de San Pedro está en la Biblia. La muerte de los apóstoles está en la Biblia. No. ¿Por qué? Porque la Biblia se cierra con el libro del Apocalipsis. Pero lo que es la historia de la iglesia se cierra con el libro de los Hechos de los apóstoles. Y si ustedes se fijan en el libro de los Hechos de los apóstoles, termina abruptamente, no tiene un final. No tiene como Juan, el que viene pronto, o Pablo, que saluda al mismo Lucas. De hecho, los apóstoles de buena primera, el capítulo se termina y no vuelve a retomar el libro. ¿Por qué? Porque a Lucas lo matan y no puede terminar el libro. Luego entonces, Hechos de los Apóstoles no está completo en el sentido de que Lucas no pudo escribir todo lo que la iglesia hizo al principio en toda la historia de su vida, porque los martirizaron poco y el libro quedó pues inconcluso. Pero aunque todo esto, todo lo que le estoy diciendo, esto no quiere decir que hechos que ocurrieron después que se cierra
la Biblia, que se cierra con el último libro de Juan, quiere decir que no existió, quiere decir que eso no pertenece a la Biblia. ¿A qué pertenece eso? A la historia de la iglesia. Porque si tú vienes a ver, si queremos ser estúpidos, Lutero no está en la Biblia. Ni la palabra protestante está en la Biblia. O sea, ese es el argumento que ellos le ponen en la cabeza. Claro, como ellos no esperan que tú le contestes con lógica, ellos esperan que tú le contestes con versículos bíblicos para rebatirte. Cuando tú le presentas un argumento lógico, ellos no saben qué van a decir. Pero como yo les decía, la palabra Asunción de María no está en la Biblia, pero la Biblia no contradice la Asunción de María. Si la Biblia lo contradijera, entonces sí tuviéramos un problema. La Asunción está, por lo menos se conoce, para ponerlo de cierta forma. Ya se conoce la fiesta de la Asunción de María, que en el siglo IV se celebraba en Jerusalén. Ya hay constancia que en el siglo IV se celebraba la fiesta de la Asunción de María. Pero anteriormente, al siglo IV, los que han ido a Israel, hemos ido a la iglesia de la tumba de la Virgen, que está vacía, por supuesto. Porque una vez un señor me formó un problema tremendo, porque le dijo al cura que yo estaba diciendo que María se había muerto. Y yo primero le dije, porque tú no me preguntaste a mí, porque eso fue en medio del grupo, que fue el sacerdote que iba con nosotros. Y yo le dije que tú no entendiste. Yo dije que aquí está la tumba de la Virgen. Sí, tú dijiste que la Virgen está muerta. Digo, bueno, nosotros vamos a ir a la tumba de Cristo. Entonces, ¿Cristo está muerto? Me dice, no, porque resucitó. Digo, pues María subió a los cielos y María no está ahí. Pero al lugar le llaman hace 2000 años la tumba de la Virgen, porque ahí está la tumba de la Virgen. Lo que pasa es que está vacía. Pero tuve como personas que se ofuscan, ¿no? Y hoy en día la gente no oye, la gente oye lo que ellos creen que alguien está diciendo. Te lo digo por la experiencia que yo tengo. O inclusive leen, la gente lee y no leen lo que está escrito. Ellos leen lo que ellos creen que está escrito. Después te rebatan y tú le dices, pero si eso no es lo que yo estoy diciendo. Es que hoy hay un deseo de rebatirlo todo. Hoy ante los católicos todos quieren debatirlo, todos quieren decir lo que todo el mundo quiere demostrar de que sabe más que los demás. Yo pongo un tema ahí en Facebook, entonces me escribe otro ahí y me pega un tema de este largo, de teología, que yo la sé, pero no la pongo porque la gente que me lee a mí no lo va a entender, y me la pega. ¿Y para qué? Para que la gente sepa que él sabe. Es terrible lo que está sucediendo en todas las partes. Pero ya en el siglo III se sabía que había una capilla en ese lugar donde está hoy en día la iglesia de la tumba de la Virgen. Había ya una capilla ahí. Si había una capilla en el siglo III, quiere decir que para que levantaran una capilla en el siglo III, todavía en las persecuciones, quiere decir que ya habría un culto anterior a eso, porque las capillas se hacen cuando hay un lugar que tiene cierto culto, ¿no? Nadie se le ocurre abrir una capilla en medio de un monte y decir, bueno, aquí voy a celebrar la asunción de yo no sé quién. No, al contrario, hay un lugar donde todo el mundo va, vamos a hacer como pasó con la asunción, con la aparición de la Rosa Mística, que no estaba aprobada, hicieron una capilla y todo el mundo iba. Ahora ayer aprobaron la devoción de la Rosa Mística, gracias a Dios. Pero ¿por qué se hizo esa capilla? Y porque ahí ocurrió algo, ¿no? Si no, la gente no fuera. Y en Israel, en la arqueología bíblica, se sabe que en un lugar ocurrió algo cuando hay iglesia sobre iglesia. Le dicen el estado de pancake, porque es como los pancakes. ¿Por qué? Porque en los lugares santos los primeros cristianos hicieron una iglesia primitiva, rústica, como la que está en Nazaret, en la cueva de la Virgen. Después de esto se cae el paganismo, y viene Santa Elena, y que hace Elena arriba de esos lugares, hace otra iglesia. Entonces vienen los persas en el año 700, 600 y queman todas las iglesias, menos la de Belén. Y entonces vienen la gente, los bizantinos, y construyen otra iglesia encima de la ruina. ¿Qué pasa? Vienen los musulmanes y derrumban casi todas las iglesias. Llegan los cruzados. ¿Qué hacen los cruzados? Hacen otra iglesia encima de la iglesia. Entonces, esa iglesia, como la de Nazaret, como anunciaba derrumbe, y en el 59 la tumbaron, hicieron el mammotrato ese que está ahí, es horroroso, encima. O sea, que tú ves que está, pero ¿dónde lo hicieron? Si tú vas en Nazaret, yo se lo enseño a las personas, cuando vamos a la parte de abajo de
de donde está la Virgen, algunos los que están atentos, yo les enseño dónde está el piso de la primera iglesia. Abajo, abajo, abajo. Y ahí tú ves los estratos de las demás iglesias, tú las vas viendo. Se sabe que es la primera iglesia que hubo ahí porque la gente del siglo I, los cristianos del siglo I, no tenían concepto de lo que es iglesia. Era el siglo I, de edificio, ¿no? Y cómo ellos construían las iglesias, igual que construían la sinagoga. Exactamente igual que la sinagoga, hacían ellos las iglesias. Exactamente. Entonces, por eso que se sabe cuando tú ves en un lugar santo que hay algo que parece una sinagoga, lo que tú te das cuenta entonces, por ejemplo, en Jerusalén, la iglesia de los apóstoles, que se derrumbó. Hoy encima la tumba de David está arriba de un espacio de lo que era la iglesia de los apóstoles, que llegaba hasta la abadía de la Señora de Sión. Cuando descubrieron que eso parecía una sinagoga, pero se dieron cuenta que había algo extraño. Para toda la sinagoga tenían que apuntar hacia el templo. Y esa iglesia que hicieron estaba apuntando hacia acá, no apuntaba hacia el templo. Entonces dijeron, ¿cómo es posible tan cerca del templo, hecho por gente que hasta el otro día judío, como una sinagoga, no va a apuntar al templo? Hasta que alguien se dio cuenta que la supuesta sinagoga apuntaba al Santo Sepulcro, que está del lado de acá. Entonces se dieron cuenta que no era una sinagoga, que era la primera iglesia cristiana que se construyó en Jerusalén. O sea, por eso, si vamos a la tumba de la Virgen, vemos que la tumba de la Virgen se ha quedado creo que como 10 metros debajo yo creo que más de 10 metros, ¿verdad? Creo como 17 metros, creo, porque hay una cantidad de escaleras que hay que bajar. ¿Por qué? Porque han ido haciendo, y ya la iglesia primitiva, la iglesia del siglo IV se quedó abajo en un hueco prácticamente. Tú ves que lo único que le queda arriba es el campanario. Todo lo demás se lo tragó un monte de los Olivos. Lo que quiero decir que en ese lugar, si se ha descubierto que hay iglesia sobre iglesia, y la tumba es del siglo I, y siempre se ha dicho, los cristianos de Jerusalén han dicho que ahí fue donde enterraron a María y que ahí ocurrió la Asunción, hay pruebas para no poder negar ese hecho, que por lo menos la iglesia de Jerusalén la conocía. De la iglesia de Jerusalén, con el contacto con los bizantinos y después con los cruzados, toda esa devoción pasó al resto del mundo, pero sabemos que había un culto ya primitivo, porque dice, no, porque la Asunción se definió el dogma en 1950, lo cual es cierto, pero como queriendo decir que es algo nuevo. Y digo, no es algo nuevo. ¿Cómo se llama la capital de Paraguay? Asunción. ¿Y qué siglo es? Del siglo XVI. ¿Cómo se llama el pueblo más antiguo de Cuba? Asunción de Baracoa, en el siglo XVI. O sea, se hizo dogma en el 50 por las discusiones que habían, pero ya esa devoción venía desde mucho atrás. La Asunción no está en la Escritura, como le dije, pero no la contradice. La Asunción pertenece, como la muerte de San Pablo, como la muerte de San Pedro, pertenece a la historia de la iglesia, a la vida de Pedro a Roma. Todo eso pertenece a la iglesia. También otro dato que nos da que la Asunción, por supuesto, se celebraba, es que las iglesias apostólicas, pero no católicas, ¿cuáles son las iglesias apostólicas y no católicas? La ortodoxa, la caldea, la siria, la armenia. Todas esas iglesias que no tienen nada que ver con Roma celebran las fiestas de la Asunción el mismo día que nosotros. Entonces, si tú ves, si hay una iglesia en Etiopía, la iglesia de Etiopía, copta de Etiopía, no tuvo contacto podemos decir, con Occidente, hasta que Napoleón invadió Etiopía en el siglo XIX, la iglesia etíope no tenía contacto, nadie sabía ni que había iglesia allí, porque esa iglesia se fundó en los primeros siglos. Y ellos celebran la Asunción de María. Tú te das cuenta que esa fiesta es una fiesta antiquísima, porque no es que para estas iglesias que están separadas de nosotros tuvieran la misma fiesta en la misma fecha. O sea que son datos de sentido común, pero como yo les decía, no contradice la Escritura. ¿Por qué no contradice la Escritura? Porque tenemos dos asunciones anteriormente en la Biblia. O sea, hay dos personas que subieron a los cielos en cuerpo y alma. ¿Cuál es el primero que sube a los cielos en cuerpo y alma? Enoc, el patriarca Enoc. Está en Génesis 5:24. ¿Qué dice la Biblia en 5:24? Y Enoc fue llevado al cielo. Y no dice nada más de Enoc. O sea, se desapareció Enoc cuando dice que Enoc es llevado al cielo. ¿Y cuál es la otra? La otra ustedes la saben. ¿Cuál es? Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2,
versículo 11. Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma. ¿Eso está en la Biblia o no? Sí. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que hay un antecedente, eso se llama antecedente bíblico. Hay un antecedente bíblico que prueba que se han ocurrido, que lo de María no es una excepción primera vez, que ya anteriormente, bíblicamente, y todavía agárrense que hay una tercera asunción que no es muy popular y que no se ha podido probar, pero que es la asunción de Moisés. Hay un grupo de judíos, de una rama judía, que dicen que Moisés subió a los cielos en cuerpo y alma, que por eso es que nunca se ha encontrado la tumba, porque recuerden que Moisés sube a un monte Nebo y ahí desaparece, más nadie lo vuelve a encontrar. Inclusive hay un libro apócrifo judío, un libro que algunos judíos lo tienen como santo, pero es apócrifo, que se llama La Asunción de Moisés, y se conservan los originales de esa época. También, y hay un poco de lógica, si tú te pones a pensar en esto, en la transfiguración. ¿Quiénes aparecen en la transfiguración? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Y estaban hablando con Cristo, no era una visión, era una aparición. La diferencia es que la visión es algo que tú ves y no ves, algo que tú ves dentro de tu mente. Pero los apóstoles estaban viendo que estaba Cristo, que estaba ahí de verdad hablando con otras dos personas. Entonces, como tú te das cuenta que qué coincidencia, que está hablando con dos personas y esas dos personas dice que subieron al cielo. O sea que no está hablando con espíritu. ¿Cómo podemos entender eso? Es un misterio, yo no se lo puedo explicar. Pero que en dónde están, yo no le puedo explicar en dónde están. Si yo lo supiera, pues ya hubiera abierto mi Timbiriche por ahí o me hubiera ido para allá. Yo no les puedo decir, esos son misterios de Dios, porque hay cuerpos que subieron en cuerpo y alma. Algunas personas dicen que Moisés y Enoco tienen que ver al final de los tiempos, que son los dos olivos que dice el Apocalipsis, pero nadie de eso lo puede comprobar. El punto que de lo que estamos hablando es que anterior a la Virgen María hubieron dos personas que se fueron al cielo en cuerpo y alma, probado por la Biblia. Luego entonces, si hay esas dos personas, nada puede negar que puede haber pasado con María. Y la lógica te indica, ¿cuál era la función de María? Pues traer al Salvador a la tierra, más nada. La función de María en cierta forma cuando termina, después de que Jesús sube a los cielos. Fíjate que ella lo acompaña desde que nació hasta la cruz. Ya ahí termina la función de María. Nada más lógico que su hijo se la quiera llevar. Eso es lógica, porque Jesús, como hombre, es verdadero hijo. Y como es perfecto, Cristo tiene que haber sido un hijo perfecto, porque en Dios todo es perfecto. Nunca ha habido un hijo como Cristo. Y nosotros que somos imperfectos, cuando venimos para este país, ¿cuál es la primera preocupación que tenemos? Traer a los padres para acá. Entonces, ¿por qué Cristo nos va a ser menos desmemoriado que nosotros? Estoy seguro que el Señor enseguida quiso llevarse a su madre con él. Igual que vemos, San José, ¿cuál es la función de San José? Cuidar de la Sagrada Familia. Cuando ya Jesús hace un adolescente que puede trabajar, ¿qué pasa? Más nunca se oye hablar de San José. ¿Por qué? Porque su función terminó. Es gente que dice, ay, pobrecito, pobrecito, le van a dar corona de gloria por lo que hizo. Pobrecita la Virgen que se quedó y tuvo que pasar lo que tuvo que pasar en el Calvario. Luego entonces, ya se lo he dicho ya del sentido bíblico, del sentido lógico, del sentido católico, pero hay un diccionario que no es católico. Yo siempre busco las cosas que no son católicas, para que no digan que los católicos lo escribimos y nos dimos nosotros mismos la razón. Dice este diccionario, voy a leer, dice, la primera referencia oficial a la Asunción se halla en la liturgia oriental en el siglo IV. Se celebraba la fiesta del recuerdo de María, que conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María y donde se hacía referencia a su asunción. Esta fiesta en el siglo VI fue llamada Dormitio o Dormición de María, donde se celebraba la muerte y la asunción de María. El emperador bizantino Mauricio decretó que la fiesta se celebrara el 15 de agosto en todo el imperio. Conviene aclarar que no solo fijó una fecha, no inventó la fiesta, ya que esta fiesta se celebraba anteriormente. Esto lo dice un diccionario que cualquiera lo puede buscar, un diccionario serio. Por supuesto no vayan a buscar el diccionario de Gille Ávila. Otro testimonio,
que evidencia la celebración, la da San Gregorio de Tours, que escribe en el siglo IV, V, dice, en su obra De Gloria Martyrium, señala que esta fiesta se celebraba en Jerusalén al final del siglo VI. También tenemos relatos de evangelios apócrifos sobre la asunción de María. Cuando dice la palabra apócrifo, todo el mundo piensa que es falso, pero apócrifo no quiere decir falso. Apócrifo quiere decir escondido. Hay una confusión con eso. ¿Por qué? Porque esos libros no los quitaron no porque eran falsos, lo quitaron porque no había certeza que lo hubieran escrito los apóstoles. Por eso quitaron esos libros, porque los 3 criterios que tenían que cumplir esos libros en el Concilio de Roma para poderlo tener era que fuera escrito por los apóstoles, que se usara en la liturgia desde el siglo I y que no tuviera errores doctrinales. Los libros que no cumplieron esos 3, mira, tenemos la Didache, que es el libro primero de la Iglesia, un libro magnífico que hoy en día todo el mundo lo debe leer, es el primer catecismo de la Iglesia, es del año 45 de nuestra era. Dice que lo escribieron los apóstoles. La Didache tiene antigüedad. La Didache se leyó en la liturgia de la Iglesia porque estuvo en un tiempo puesto en la Biblia. ¿Por qué la Didache la quitaron? Porque no cumplía ese requisito. No se podía probar que venía de los apóstoles. A pesar que decían que le escribió los apóstoles, no se pudo probar, y como no se pudo probar, un libro que era bueno, que tiene doctrina buena, que nos da habla algo de la primera iglesia, lo que creía la primera iglesia, lo tuvieron que quitar. Te lo digo solo claro para que no piensen que todo lo que dice apócrifo es malo. Y la palabra, ¿qué cosa es lo que quiere decir? Quitado, escondido. Claro, hay evangelios apócrifos que sí tienen herejía, que lo escribieron los gnósticos, como el evangelio de Santo Tomás, o el evangelio de la Magdalena y el evangelio de Judas. Esos son libros que escribieron los gnósticos en el siglo III y el siglo IV, le pusieron por nombre de un apóstol y tú te das cuenta enseguida que lo abre que tienen herejía. Pero hay otros libros, como el evangelio de la infancia de Jesús, hay otros libros que no están en la escritura, no por antigüedad, sino porque no se puede probar que lo escribieron los apóstoles, pero que son libros que nos dan datos del principio, que nosotros no tenemos. Son libros, podemos decir que son libros históricos. Por eso, como ustedes ven, donde dice en la Biblia que los reyes se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, pero está en el evangelio de la infancia de Jesús, donde se saca que el padre de la Virgen era María y Ana y Joaquín. Está en los evangelios apócrifos, o sea, se sacan datos porque no tienen errores, pero sabemos que son recuerdos de la primera comunidad de Jerusalén. Por eso le digo que hay un apócrifo que se llama Sobre la Asunción de María y aparece aproximadamente desde el siglo IV, ya existía ese libro hablando de la Asunción de María y fue extremadamente difundido en el mundo bizantino. Hay cantidad de homilías de los primeros siglos, como de Juan Damasceno, Andrés de Creta, Germán de Constantinopla, todos que hablan con certeza de esta fiesta que celebramos. Así que el punto principal, que es lo que tienen que saber, si alguien le pregunta sobre esto, que no lo podemos probar, pero que la Asunción de la Virgen no, ¿qué cosa? No que no contradice a la Biblia. O sea que tenemos que decir, esta no está en la Escritura, pero la Asunción de la Virgen, ¿qué cosa? No contradice la Asunción, porque hay una prefigura anterior, que quiénes son Enoc y Elías. Luego entonces no está porque pertenece a la historia de la Iglesia, porque el Evangelio no es para hablar de María, el Evangelio es para hablar de Cristo. El Evangelio se escribió para hablar solamente de la redención de Cristo. Y como saben, no se escribió todo lo que hizo Cristo, lo dice San Juan en el último versículo del Evangelio. Muchas otras cosas hizo Cristo que no están en este libro, porque si lo fuéramos a escribir, no cupieran en todos los libros del mundo. O sea que en el Evangelio está escrito lo principal que es necesario para nuestra salvación, pero Jesús hizo muchísimas cosas más que no están, y bíblicamente lo dice. La Asunción de María cae en este tipo de categorías, no es necesaria para nuestra salvación, por eso la Biblia no lo dice. También hay otro punto que es muy interesante, déjame buscarlo aquí, que es y tiene que ver con esto, que es el lugar que ocupa María en el reino de David. Esa es la gran pregunta. Pero tenemos que diferenciar dos cosas. Esto es una cosa que se llama el reino de los cielos. Y esta otra cosa que se llama el reino de David. Son dos cosas
diferente. ¿Qué cosa es el reino de los cielos? ¿Qué cosa es a donde vamos todo el mundo? La patria de arriba, ¿no? ¿Quién están ahí? ¿Quién es el centro del reino de los cielos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo a la derecha del Padre. Ese es el reino de los cielos. Pero el reino de David es la promesa que le dio Natán de parte de Dios a David, que su trono iba a estar firme por toda la eternidad. O sea que el trono de David, que comenzó en Israel, siempre iba a tener un rey sentado en ese trono. Por eso, desde el principio se sabía que se iba a sentar en ese trono no podía ser un hombre, porque un hombre no es eterno para siempre. Inclusive la dinastía de David prácticamente se extinguió. ¿Te recuerdas cuando hablamos que cambió la genealogía de uno de los hijos de Salomón al otro hijo por el pecado que hubo aquí? Prácticamente la descendencia, uno diría, bueno, ¿cómo entonces se va a cumplir la promesa de que un hijo de David se va a sentar en el trono del reino de David para siempre? Aquí viene lo que estamos hablando del lugar de María. Ahí está el reino. Existe el reino de David. No sabemos qué es el reino de David. Posiblemente es la herencia de Cristo. Para mí que es la iglesia, que es la continuación de Israel. David es el rey de Israel. Su trono va a estar firme por todas las edades. ¿Qué es lo que sigue hoy en día firme por todas las edades? La iglesia, para mí espiritualmente, hablando del reino de David, está hablando de algo espiritual que compone la promesa de Israel y la iglesia, que no es una ruptura, es una continuación de la promesa cumplida de Dios. Pero existe. ¿Cómo le gritaban a Cristo? Hijo de David. O sea, ellos reconocieron que Cristo podía ser ese heredero del reino de David. Entonces, uno se pregunta, por supuesto, hay una pregunta que se hizo la madre de los Zebedeos al Señor, si ustedes se recuerdan, la madre de los Zebedeos le preguntó, quiero que mis dos hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda, en tu reino. ¿En el reino de quién? De Jesús. No en el cielo, en el reino. Dijo, en tu reino. Ellos creían que Cristo iba a restaurar el reino de Israel. Por eso que le dice, yo quiero que cuando restaures el reino de Israel, mis hijos se sienten a la derecha y a la izquierda. Claro que el Señor restauró el trono de Israel, pero no físicamente, sino como espiritualmente por la promesa. Pero Cristo, ¿qué es la respuesta de Cristo? ¿Qué es lo importante? Los dos puestos los ha dado mi Padre. O sea, tenemos por certeza que en el reino espiritual de David, los puestos a los lados de David ya están dados. Evangélicamente lo dice. Eso ya mi Padre los dio. Y no se refiere al reino de los cielos porque Cristo está a la derecha. Entonces, ¿cómo se va a sentar? Van a dar el puesto de Cristo. Pero tú te das cuenta que estamos hablando no del reino de los cielos, sino del reino de ¿qué? De David, que es el que esperaban ellos que se restauraran físicamente. Con todo lo que estudian la gente, con todos los protestantes como buscan en la Escritura, para atacar a los católicos, nadie le ha dado de investigar quiénes se sientan ahí. ¿Ustedes han oído alguna vez que alguien por curiosidad? Porque hay alguien sentado, Cristo lo dijo, ahora está la pregunta, ¿quién? ¿Alguien se ha tomado el tiempo de investigar eso? ¿No? Algún protestante que todo lo expurgan hasta una coma de yo no sé por dónde quiere decir, guardan un silencio total como algo tan importante. Hay dos personas a los lados de Cristo. ¿Quién las puso? El Padre. Y no sabemos quién es. Estamos hablando de qué reino de David. Por eso, un día en la misa de la Asunción, yo estaba yendo la primera lectura y yo dije, bueno, si Cristo es el heredero del trono de David y hay personas sentadas al lado de Cristo en el trono de David, para podernos enterar quién se sentaba a los lados del rey David, tenemos que ir ¿a dónde? Al reinado de David. ¿Qué libro está? En el libro de los reyes. Yo dije, si yo voy al libro de los reyes, yo encuentro que alguien se sienta a la derecha de David, ya yo sé que hay alguien sentado a la derecha de David. Cuando la madre de los Zebedeos le pregunta eso a Cristo, eso está en San Mateo 20 y 24. La profecía que le da Natán a David dice, el Señor te anuncia que Él te edificará una casa cuando hayas completado los días de tu vida y descanse con tus padres,
suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia y tu trono será firme también para siempre. Más claro no puede ser. Sabemos ya que la casa de David está firme por toda la eternidad, porque ¿quién es el último heredero de la casa de David? Cristo. ¿Cómo le dice el ángel a María? Hijo de David, el que va a nacer. Entonces, la primera parte, la casa está asegurada. El reino, por supuesto, ahora vimos también. ¿A dónde yo me fui? Me fui a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Primera de Reyes 2, 19. En Primera de Reyes 2, 19 sucede una cosa muy, muy interesante. Está Salomón sentado heredero del trono de David, sentado en el trono de David. Y dice que entra su madre Betsabé. Entra la madre del rey, Betsabé. ¿Y qué dice? Dice que cuando entra la madre del rey, el rey se pone de pie, la saluda y la sienta a su derecha. Entonces ya nosotros sabemos que en el reinado de David, ¿dónde se sienta la madre del rey? A la derecha del rey. ¿Qué dice Cristo a la madre de los Zebedeos? La derecha y la izquierda están dadas. Y si Cristo es heredero del trono de David, y Cristo se sienta en el trono de David hasta el día de hoy, es una de las cosas mesiánicas de él, y al lado se sienta la madre, ya sabemos quién está sentado a la derecha de Cristo, no a la derecha de Dios. Eso tiene que quedar claro porque hay gente que se confunde. A la derecha de Cristo. Y es tan importante, este concepto es tan importante que la madre del rey tenía hasta un nombre. La madre del rey se llamaba la Gevirá. Gevirá, le decían a la madre del rey, porque era la persona más importante del reino, después del rey. Le decían la Gevirá. Por eso uno de los títulos que le daban antiguamente a María era la Gevirá mesiánica. O sea, la madre reina del Mesías. El hijo rey, la madre reina, ¿qué cosa? La Gevirá, reina madre. Eso se confirma también en Jeremías 29:2. Habla del título de Gevirá. Gevirá quiere decir gran señora o reina madre. Y era un título real y un oficio que se otorgaba en las cortes a la madre de los reyes de Israel. Como les decía, la Gevirá, la reina madre del reino, era la mujer más importante y más influyente en la corte real. Y era la primera consejera principal del rey. Acuérdense de todo lo que Jezabel intrigó para que Salomón fuera rey. Todas las intrigas que hizo para que Salomón se quedara con él. Que ella fue prácticamente quien lo puso en el trono. Por eso, casi nadie sabe de este título. Yo no lo sabía. Yo me enteré porque se veía que hay título para todo en una iglesia que se llama la Gevirá mesiánica. Y yo dije, ¿qué rayo es eso? Yo pensé que era algo de la nueva era, entonces me explicaron lo que era. Y yo dije, yo sabía que María se sentaba, pero no sabía que la reina madre tenía un título, que era donde se ve que es este papel de consejera. Se ve en Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 3. Y donde la reina madre intercedía ante el rey. Donde vemos que la madre del rey intercedía ante el rey. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 13 al 21. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 13 al 21. Porque ¿qué sucede? ¿Para qué entra Jezabel a ver a Jezabel? Oye, para eso he puesto a Jezabel madre de Salomón. Se debe haber estremecido Salomón en los huesos en la tumba. No. Betsabé, ¿a qué entra? A la presencia del hijo, cuando el hijo se para y la sienta a la derecha y la saluda con gran reverencia. Ella iba a pedirle un favor para alguien que se había arrimado a ella. Como era una mujer tan poderosa, la gente acudía a ella. ¿Para qué cosa? Para que ella acudiera al rey. Es lo más lógico que se ha hecho toda la vida. Hasta los reyes en Francia, todos, cuando alguien quería buscar algo, que buscaba un familiar del rey, porque era muy difícil llegar al rey. Era difícil llegar al rey, la gente acudía a la madre del rey, la madre del rey llevaba al rey, le presentaba las peticiones. ¿Qué es lo que sucede con María hoy? Exactamente. Ahora, claro, con esta petición,
Jezabel fue a intervenir por un sinvergüenza. Jezabel, vuelvo otra vez. Belsabé fue a intervenir por un sinvergüenza. Y Salomón le denegó la petición. Entonces los protestantes dicen, tú ves, el rey se la denegó. Digo, pero ¿a qué punto no es si la aprobó la denegó? ¿A qué punto es que ella tenía acceso a qué? A presentar. Estoy seguro que María tiene que haberle presentado algunas peticiones a Cristo que Cristo le haya dicho. En Caná casi se lo dice. Pero eso no quiere decir que en otras muchas sí haya accedido, como pasó en... Te lo digo porque ellos tienen respuesta para todo. Te van a aceptar, bueno, pero se la negó. Dice, bueno, se la negó, pero tú ves lo que aquí el punto es, no si la aprobó o si la, porque era injusta la petición. Belsabé no tenía que haber presentado eso. El punto es que la madre tenía honra, se sentaba a la derecha del rey y tenía posibilidad de ¿qué? De interceder delante del rey. Eso es lo que llamamos la Gevirá mesiánica. Y creo que muy poca gente en la iglesia, aparte en Sevilla, que hay todo lo que tú quieras saber de Sevilla, de la Virgen, te lo encuentras en Sevilla. Creo que poca gente conozca ese título de Gevirá mesiánica. Yo tengo un título, está escrito en María en las Escrituras, pero también tengo un tema aparte en Ojores, que se llama la Gevirá mesiánica. Se llama la Gevirá, que es un título bien bonito. Cuando yo me di cuenta de lo que era el título, es bien bonito. La Gevirá es con B grande o pequeña. De todas formas es que es un B grande, pero como en hebreo, con cualquiera va, porque nadie sabe cómo se ponía. En hebreo había una sola B, ellos no se complicaban la vida. Lo otro que vamos a ver es otra cosa que también los protestantes atacan y dicen que Jesús despreció a María. ¿Ustedes no han oído decir eso tampoco? Pues ustedes, denle gracias a Dios, ustedes son las amistades de ustedes son lo mejor del mundo, ¿no? Las mías son unos chusmas, ¿no? Muchos dicen que Cristo despreció a María, que despreció cuando le dijo, ahí te buscan tu madre y tus hermanos, y que Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que Jesús humilló o despreció a María. Yo le dije, bueno, antes de entrar en los versículos bíblicos, tenemos que entrar aquí. No, a la apologética de qué? Del sentido común. Antes de ir a la parte bíblica hay que entrar a la apologética del sentido común. ¿Y cuál es la apologética del sentido común aquí? Jesús desprecia a su madre. Jesús despreció a ladrones, despreció a prostitutas, despreció a leprosos. Jesús no despreció a nadie. ¿Y a su madre? No, pero según el pensamiento de ellos. Jesús fue tan misericordioso que hasta una adúltera cogida con la mano en la masa tuvo misericordia y no la condenó. Ahora, todo eso, la que lo llevó en el vientre, que le dio carne, le dio de genética, le dio todo, la que lo alimentó de chiquito, lo que le enseñó a caminar, la que le enseñó a leer las Escrituras, la que la acompañó hasta la cruz, la desprecia. Eso tiene sentido. Solamente un espíritu enfermo puede pensar que Jesús desprecie a su... Sí, lo estoy diciendo en serio. Para llegar a esa conclusión, tú tienes que tener tu espíritu tan enfermo que tú buscas cualquier tipo de excusa para limitar, para abajar quién es María delante de Cristo. Y yo le decía a quien el otro día, no es que a yo le importe María, yo le decía, si mañana la iglesia dice que Jesús tuvo más hermanos, verá a todos los protestantes fajados diciendo que María es virgen y que Jesús es el único hijo. Porque el punto de ello es probar que la Iglesia Católica dice mentira. A ellos no les importa María ni les importa nada. Eso es lo que a ellos buscan. Pero pensándolo en sentido común, ¿cómo Jesús va a despreciar a su madre? Públicamente y públicamente. Y segundo, que lo que ustedes dijeron al principio, si Jesús desprecia a su madre, Jesús está en pecado. Porque ¿qué dice el cuarto mandamiento? Honrar padre y madre. Y la raíz de honrar ahí es más de la honrar que nosotros conocemos hoy. La raíz del mandamiento que dice honrar padre y madre es la misma raíz de la palabra adorar. No es adorar, pero es la raíz que, hablando en español, tendría que ser más o menos como venerar padre y o algo más que la honra. Algo más que la honra, honrarlo y como que no disgustarlo, someterte a ellos. Es lo que dice el mandamiento. Entonces, si Jesús desprecia a su madre, está incumpliendo el cuarto mandamiento. ¿Y en qué cae Jesús? En pecado.
Tenemos a Jesús pecador. Y faltando uno de los principales, porque es el primero de los cuatro mandamientos. Todo eso son, ¿qué cosa? Apologética de qué? Del sentido común. Del sentido común. ¿Y dónde viene todo esto? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Le responde a lo que dice. Tenemos que ponernos en el entorno. Imagínense, está Jesús sentado hablando con toda la gente, como yo estoy aquí con ustedes, animado en una discusión. Entonces viene en cubano pudiéramos decir un guatacón, no sé cómo dirán, a la leva, no sé cómo dirán, y dice, tu mamá está ahí. Se lo digo porque me ha pasado a mí, cuando tú estás haciendo algo importante, que viene alguien para decirte algo que no viene al caso, tú le sales con le dices, pero tú no ves que estoy haciendo, que esperen, ¿no? Puede ser que haya pasado que sí, por eso dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué dice en Lucas 11, 27? ¿Qué dice en Lucas 11, 27? Dice Jesús, bienaventurado quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Quién fue la primera que escuchó la palabra de Dios? María. María es la primera que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Que me digan que no. ¿Quién antes que María escuchó la palabra de Dios? Nadie. ¿Quién escuchó el primer anuncio del Evangelio? María. ¿Cuál fue el anuncio? Vas a concebir un hijo. El primer anuncio del Evangelio. La primera que creyó en Jesucristo fue María cuando dijo que sí. Entonces, ¿quién es la primera que hace la voluntad de Dios? ¿Quién es? María. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Bienaventurado es quien, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Qué fue lo que hizo María? Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Yo se lo dije a un pastor bautista y me miró y dice, mira por dónde salen ustedes, porque se quedó asombrado porque él no esperaba eso. Yo dije, no, pues salimos nosotros, sale la Escritura. Lo que tú tienes es cama en los ojos y no puedes ver porque el prejuicio no te hace ver quién es María. Ve lo que tienen. Pero es bien claro, él no dijo más que la verdad, María no es grande. Eso no lo dijo, eso lo dijo cuando alguien le dijo, bienaventurado el pecho que te amamantó. Eso de los hermanos es otra cosa que voy a ver ahora que ellos lo dicen. Esto lo dice Jesús cuando una mujer grita, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantó. Eso dice, no, bienaventurado que escucha. ¿Por qué? Porque María es más grande porque oyó y obedeció que por haberle dado el cuerpo a Jesús. Porque si María no escoge la palabra de Dios y la acepta, nace Jesús, ¿no? Entonces la primera de todas las bienaventuradas, por escuchar la palabra de Dios y hacerla, ¿quién es? Por eso cuando Jesús le da esa respuesta, bienaventurado es quien escucha la palabra de Dios. Está poniendo la alabanza a María donde debe estar. La alabanza de María no solamente porque es madre de Dios, sino porque escuchó y fue fiel desde el principio hasta el final. La mujer más fiel que ha habido en todas las... Ahí viene eso Cristo decir, es fácil llevar un hijo en el estómago, en la barriga. Es fácil llevarlo y parirlo y después más nunca ocuparte de él. Y entonces tú no eres madre de ese niño. Eso es fácil. Pero Cristo quiso decir, no, más difícil que llevar el hijo en la barriga es hacer lo que dice Dios y cumplirlo. Ver cómo lo insultan al hijo, cómo lo llevan a la cruz, cómo lo clavan, y ella, ¿dónde? Ahí, obedeciendo qué cosa y cumpliendo la palabra de Dios. O sea que vemos que cogió el Señor, en este caso, coge una alabanza más dirigida y la pone en el lugar donde debe ir. Eso es lo que tenemos cuando te digan, ya sabes, que Jesús despreció a María. Esto de los padres y los hermanos, ya lo vimos la semana pasada, la vez anterior, cuando hablamos de los hermanos de Jesús. Otro de los puntos que ellos dicen, que Jesús despreciaba a María porque le llamaba mujer y no mamá. Esto nosotros lo hemos hablado cuando hemos hablado del Apocalipsis, pero se lo voy a volver a decir cuando el Señor crea al hombre y a la mujer. Él le pone nombre al hombre, pero no le pone nombre a la mujer. Pone nombre a Adán, que quiere decir tierra, y de Adán, según los Génesis 3, pues nace del costado de Adán nace la mujer, y
Adán no le pone nombre. Si ustedes buscan el capítulo 3, Adán no le pone nombre. ¿Cómo le dice, cómo se refiere la Biblia a la mujer de Adán en el capítulo 3? La mujer. Dice, la serpiente se dirigió a la mujer, no dice se dirigió a Eva, se dirigió a la mujer. Y la mujer le dijo, sabemos que ahí Eva no tenía nombre. ¿Por qué no tenía nombre? ¿A quién le puso nombre Adán en el Génesis? ¿A quién le puso nombre? A todos los animales y todas las cosas de la tierra. Porque Adán le pone nombre a todo aquello que le pertenecía a él. Y todos los animales, Dios le dijo, coge todo eso es tuyo. Entonces, como eso es tuyo, tú no le pones nombre al gato del vecino, tú le pones nombre a tu gato. ¿No? Él, todas las cosas, Adán le puso nombre porque Dios las creó para él. Pero la mujer, Adán no era el dueño de la mujer. La mujer era igual que Adán, porque está hecha de la misma materia que Adán. Por eso es que Adán no le pone nombre a la mujer. Los dos eran exactamente imagen y semejanza de Dios. Adán no tenía posibilidad de ponerle nombre a alguien que es imagen y semejanza de Dios. Y así todo. ¿Y cuál era la característica de Eva cuando no tenía nombre, cuando le llamaban mujer? Eva tenía dos características tremendas. La primera característica, estaba llena de gracia. Porque Adán y Eva fueron creados llenos de gracia. ¿Qué cosa es la gracia? La amistad de Dios. ¿Y qué dice Génesis? Que Dios se paseaba con ellos porque eran amigos. O sea, Adán y Eva estaban llenos de la gracia. Por eso cuando Dios lo miraba, yo se lo explico a ustedes ya, cuando Dios lo miraba, Él se reflejaba él mismo. Porque se veía Él en esta imagen y semejanza de Él. ¿Cómo nos parecemos a Dios? A través de la gracia. Pero ¿cuál era la otra característica? Que la mujer era virgen. Porque la mujer se iba a unir al hombre en el séptimo día, que era el día que se iba a cumplir el pacto. Y se iba a unir el hombre a la mujer y iban a engendrar la primera imagen y semejanza de Dios que engendraban los seres humanos. Se iba a ser el día séptimo. ¿Eso pasó? No. El día séptimo se metió, que ustedes saben, y ahí se rompió todo y tiene que venir todo el plan de la redención, miles de años. Pero antes del pecado, tenemos que tener claro, esta mujer no tenía nombre y estaba llena de gracia y era virgen. ¿Y cómo le decían? Mujer. Viene el pecado. Ahora, después que viene el pecado, entonces a Adán sí le pone nombre a Eva en el capítulo 4. ¿Qué es lo que quiere decir? Por el pecado, como el tropelaje que formó la mujer, ahora Adán tenía potestad sobre Eva. Entonces, como él tiene potestad, Adán le pone nombre, Eva, que quiere decir madre. Pero entonces Eva es una mujer que ya no tiene gracia, la palabra Eva madre, que quiere decir madre. Eva madre no tiene gracia y no es virgen. ¿A quién se parece más a María? ¿A Eva antes, a la mujer o a Eva después? A la mujer. Por eso que Jesús le llamaba a María en público mujer. No se daba cuenta que estaba diciendo públicamente Jesús que esa mujer es lo que la primera debió de haber sido. ¿Cómo era María? Lo opuesto de Eva, virgen y obediente. Y obediente a la palabra de Dios. Por eso que Jesús llama continuamente a la mujer. Yo no creo que está Jesús en Nazaret diciendo, mujer, usted puede darme un vaso de agua. Eso no tiene ningún sentido. Jesús y María hablarían coloquial como toda madre y hijo hablarían ellos en el diario. Ahora, cuando Jesús dice a madre, siempre se lo dice públicamente, sobre todo en el lugar más importante de todo. ¿Cuál fue? El Calvario. Ahí es donde el demonio se entera lo mala que está la cosa. Cuando dice a morir públicamente y solemnemente, le dice a Juan, le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y cuál es la maldición de la mujer? Con dolor parirás a tu hijo. ¿Qué dice María? Fíjate que son las mismas palabras de Génesis. Mujer, ahí tienes. Ahora, la mujer parió a Caín. ¿Qué cosa era Caín? Un sinvergüenza que mató a su hermano. La historia de Caín es la consecuencia de qué sucede
las consecuencias que suceden muchas veces en la familia. Aunque ya eso está roto por el bautismo, pero en la antigüedad todos los pecados se quedaban en la familia porque no había redención. Ahora cuando tú te bautizas, todo, hasta el pecado original que pasa, se va, todo eso se va, pero en el Antiguo Testamento que no había eso, cuando había un pecado en la familia, ahí se quedaba por generaciones. Para que no caigan en la trampa, hoy eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Por el bautismo y por la confesión. Puede ser que en la familia se herede actitudes que los hijos copien, pero no que heredaron. Posible que un hijo borracho sea borracho porque ve al padre emborracharse, pero no que el hijo tiene que ser borracho porque es una maldición del padre. El bautismo rompe, si no el bautismo no tuviera ningún poder. Si el bautismo tiene poder de romper el pecado original, ¿cómo no va a tener poder para romper una maldición familiar? Eso es puro sentido común. Pero en la antigüedad sí se quedaba esa maldición en la familia, no había forma de sacarlo de ellos. Entonces, el primer imagen y semejanza de Dios, que iba a ser una fiesta, el primero que naciera, ¿en qué se convirtió? En una tragedia. ¿Quién nació? El que iba a matar a su hermano. ¿Qué tragedia familiar para una madre más grande que esa? Consecuencia de eso quiere decir, cuando hay pecado, hasta el día de hoy, no que se herede, pero hay consecuencias. Hoy en día los pecados, hay veces que en la familia no se heredan, pero tienen consecuencias. Hay actitudes en la familia que dañan a los hijos para siempre, no porque heredaron pecado, sino porque ese pecado los dañó directamente. Entonces, este muchacho Caín fue una de las personas más malas. Siempre que te dicen, este es más malo que quién, que Caín, se quedó como ejemplo para el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La Eva que pecó y que se apartó de Dios, tuvo un hijo que fue un verdadero desastre. Ahora en la cruz, María va a tener un hijo que es un santo. ¿Quién es? Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo. María recibe un hijo en la cruz. ¿A quién recibe María en la cruz como hijo? A Juan. Jesús le da. Jesús tiene que morir solo. Jesús tiene que morir despojado de todo. Por eso lo último que se quedó Jesús para despojarse fue la madre. Por eso antes de morir lo que hizo fue darle la madre. Ya cuando Jesús entregó a María, él no tenía absolutamente ni ropa, ni familiares, ni nadie. Estaba totalmente, era el hombre, representando al hombre delante de Dios. Eso es lo que los protestantes no lo pueden entender porque eso es algo profundo. Cuando Cristo entrega a la madre se queda sin nada, ya es ni primo ni hermano, ya es el hombre representando a todos nosotros delante del Padre y pagando nuestras culpas. Eso es algo profundísimo. Por eso es que ellos no lo pueden. No, y que no tenía, quiere decir también, pero que no tenía ningún tipo de posesión, que no tenía ni ropa. Por no tenía ni ropa. Cristo murió sin absolutamente nada. Por eso no pudo tener hermano, no pudo tener nadie. Él no tenía a nadie. Lo único que le quedaba era la madre y esperó segundos antes de morirse y se le dice, madre, porque si, como dicen la gente, no, Jesús dejó a Juan para que cuidara a María. ¿A quién tenía que dirigirse Jesús primero? A Juan, ¿no? Juan, mira, cuida a tu madre. No, se dice, mujer, les carrebe dice, mujer, cuida a tu hijo. Ahí tienes. Y no le dice mujer. Ahí fue cuando una mujer que es virgen y que pare un hijo sin dolor. Ahí es cuando el demonio dijo, aquí la cosa se puso mala, porque la mujer que me va a aplastar la cabeza es esa que está, porque cumple los signos de Eva. Porque María pare, ahí en ese sentido, espiritualmente un hijo sin dolor de parto, ¿no? Y ahí se rompe la maldición que había contra la mujer en el Antiguo Testamento. En ese momento, ojalá ustedes lo entiendan, es un poco profundo de entender. Y se rompe la maldición de la mujer porque María, de cierta forma, pare un hijo que va a ser excelente, que es Juan, y lo pare sin dolor de parto. ¿Cuál era el castigo? Con dolor parirás a tu hijo, lo vas a sufrir. Entonces, por eso Juan también nos representa a nosotros en la cruz, pero por eso Jesús llamaba a María mujer continuamente y no la llamaba madre. O sea, yo creo que eso, ¿hay alguna duda sobre eso? Todavía nos quedan como 10 minutos. Ellos dicen otra cosa, nos preguntan, ¿por qué los católicos llamamos a María madre? Bueno, ya le dije la primera
la primera parte. En el Calvario, Juan nos representa a todos nosotros. Juan es la iglesia. En el Calvario, la iglesia recibe a María como ¿qué? Como madre. Pero bueno, eso ellos no lo van a entender, pero volvemos a la apologética de ¿qué? Del sentido común. ¿Cómo le llaman los judíos a Abraham? Padre. Aquí algún protestante se pone bravo porque los judíos le digan a Abraham padre. Es más, ellos tienen canciones que se llama Padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Quien dice, Abraham no es el padre, el padre es Dios, lo dicen. Entonces sí, está bien que Adán sea un padre, porque está mal que María tenga el título de madre. A ver, explícame, ¿cuál es por qué Adán tiene el título de padre? Porque es el primero que creyó y a través de él vino la fe. ¿Por qué María tiene el título de madre? Porque es la primera que creyó y de ella nos viene la fe en Jesucristo. O sea, tienen que hacer el paralelo entre quién, entre Abraham y María. O sea que tú te escandalizas porque nosotros le digamos madre, pero cuando el judío le dice padre lo aplaude. Pero es un hipócrita, un burro, alguna de las dos cosas, con perdón de la burra de Balán, que me cae muy bien. También San Pablo dice que eres el padre de la fe. Muchas veces muchos hijos, ustedes tienen en mí un padre, y ellos dicen, se llenan la boca para decir que San Pablo es el padre de la fe. El padre de la fe no es San Pablo, el padre de la fe fue María, que fue la primera que creyó. Ahora, el último que vamos a ver para no aturdirlo más con esto, es otro también que es sencillo, lo más complicado ya pasó, que también nos lo dicen. Cuando ellos ven que tienen el agua al cuello, dicen, bueno, pero de todas formas, ¿para qué ustedes le piden a María si María está muerta? ¿No han oído decir eso? ¿María está muerta? No, estoy diciendo que ellos dicen que María está muerta, no estoy preguntando. Y ellos dicen, entonces hay una pregunta retórica, ¿María está muerta? No está. Entonces yo le digo a ellos, el problema es que tú no conoces el Evangelio. Te quedan así, ¿por qué no conozco el Evangelio? ¿Cuál es la gran noticia del Evangelio? Que Cristo vino a traer vida, ¿y qué? Vida en abundancia. Entonces Cristo viene a traer vida. Y no solo vida, ¿y vida en qué? En abundancia. Y vas a vivir 70 años y te vas a morir. ¿Eso es vida en abundancia? Eso no es vida en abundancia. La gente vive lo mismo que vivían antes de Cristo. Qué buena nueva es esa. La buena nueva de la vida en abundancia es que la vida no se acaba, se transforma. Es cuando luego va al encuentro de Dios al cielo, con los santos, con los justos del Antiguo Testamento. Cuando Cristo dice que viene a traer vida en abundancia, quiere decir que vino a traer una vida eterna, una vida que no se acaba. Entonces, ¿qué sentido tiene? Vives 50, 60 años, te duermes, sabe Dios, 3.000, 4.000, 5.000 años, para después despertarte. ¿Eso es vida en abundancia? No, eso es un disparate. El hombre tiene vida y vida en abundancia. Si tú piensas que después de la vida en la tierra se acabe todo, entonces tú y yo no tenemos absolutamente nada de qué hablar, porque nosotros tenemos dos fe diferentes. ¿Tú crees que la vida que trajo Jesús es una fe, es una vida para un futuro lejano? Yo creo que la vida que trajo Jesús es ¿en qué? En abundancia. Y la vida en abundancia quiere decir que sobra vida. Entonces, partimos de ese plano. Si tú crees que todo el mundo está muerto, entonces ya tú y yo no tenemos nada de qué hablar, porque tú crees en otro evangelio que no es el evangelio, porque tú dices que todo hay que leerlo tal como es, ¿no? ¿No dicen ellos que todo hay que leerlo tal como está escrito? Como la sola escritura. Bueno, pues si está escrito que Cristo trajo vida en abundancia, y tú me parece que después de 70 años la gente se muere, tú y yo no creemos el mismo evangelio, partiendo por ahí. Una vez cuando estábamos ahí en Leyún, al lado de la botánica, ¿se acuerdan? Quienes fueron al lado de la botánica, teníamos por vecinos una botánica, y tanto oramos que la botánica quebró, y se fue de allí. Porque se acuerdan los tambores, nosotros damos casi los tambores, tum, 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 tum. Y después andaba la mujer fumando fuera así, le dije, hija, ¿tú quieres que oremos por ti? Ven que vamos a orar por ti. Porque esa mujer tenía una cantidad de problemas arriba tremenda, hasta que quebró la botánica. Que ahí había algo más que botánica. Había algo más raro, para mí que había negocios de Cuba y eso ahí, porque había un entra y sale de carros grandes para allá adentro, que eso no tenía. Pero bueno, cuando estábamos allí me trajeron, esta muchacha me trajo el hermano para que hablara de él, porque él decía que la gente se moría, que cuando se quedaba dormido, y yo decía, eso es una doctrina del Antiguo Testamento, porque me decía, no, porque dice libro de Proverbios que la muerte que es un sueño. Yo digo, eso es una doctrina del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento
tiene doctrina parcial, porque la revelación total, ¿quién es? Jesucristo. Por eso tú no puedes coger doctrina del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento te sirve para conocer el Nuevo, es la base del Nuevo, pero tú no puedes coger doctrina porque esa doctrina es parcial. Por ejemplo, Moisés sabía más de Dios que Abraham, ¿sí o no? Moisés habló con Dios y le dio los mandamientos. Los profetas sabían más que Moisés de Dios. Los profetas sabían que iba a nacer de una mujer, cosa. Tú no te das cuenta cómo la revelación en el Antiguo Testamento es progresiva, porque el hombre no podía llegar, inclusive cuando llega Cristo a la revelación total, ¿qué le dice? Puedo decirle muchas cosas, pero no lo van a entender. Cuando venga el Espíritu Santo, se lo va a revelar, porque hay cosas que sin el Espíritu Santo no se pueden entender. Entonces la doctrina del Antiguo Testamento es progresiva. Y había un momento en que Israel no creía en la vida eterna. Por eso Cristo trae la gran noticia. Si ellos creyeran todos en la vida eterna, no fuera ninguna gran noticia. Es lo mismo que ellos sabían. Cristo trae la gran noticia a los judíos. Ustedes no se mueren. Tenemos vida eterna. Pero aún hoy en los judíos hay una sección de los judíos que es como los fariseos, que es como los saduceos. Los saduceos no creían en la vida eterna. Esa es una de las grandes diferencias con los fariseos. Los fariseos creían en la vida eterna, los saduceos no, pero los fariseos sí. Hoy en día hay una rama de los judíos que no creen en la vida eterna, pero hay otra rama de los judíos que sí creen en la vida eterna y en la gehenna y en el cielo, creen exactamente igual que nosotros. Por eso yo me pongo hecho una furia cuando Rebeca vamos allá al viaje y dice que los judíos no creemos en la vida eterna. Yo no le digo nada para no formar una batalla en el medio del ómnibus, pero después eso lo aclaró la gente. Ella no cree en la vida eterna porque ella es de la fracción esa de los judíos que son materialistas, prácticamente digo que son judíos ateos, pero hay otra parte de los judíos que si tan es así, como yo le dije un día a Rebeca hablando con ella aparte, yo dije, ven acá, si los judíos no creen en la vida eterna, ¿para qué rezan el Kiddush? ¿Qué cosa es eso? Que los judíos cuando alguien se muere tienen que estar 10 días orando por la persona que se murió. Si la persona que se murió se acabó, ¿para qué tienen que orar 10 días por él? ¿Tiene sentido eso? Fulano se quedó dormido y se hizo basura. Vamos a rezar 10 días por él. ¿Pero rezar por qué? Si ya no queda. Lo enterramos y se acabó. No, ellos tienen que estar 10 días orando. Eso es un mandato. Y se tienen que reunir una cantidad fija de personas. Y no solo eso. A los 9 meses tienen que reunirse a orar y al año tienen que volverse. Las oraciones no terminan hasta el año. Porque esos judíos creen, y lo tengo en apologética, así lo es, esa parte que es grande de los judíos, ellos creen que hay una especie de purificación entre que la persona muere y llega a Dios. Que es lo que yo digo, eso es lo que nosotros creemos como purgatorio. Que ellos le tienen otro nombre, está en apologética, así lo es, pero no me acuerdo porque no venía a hablar de eso. No. Seol es la parte donde están los muertos, pero ellos ese proceso de purificación, ellos sí dicen que el destino de los muertos no se decide en cuanto se muere, pasan varios días, por eso que ellos tienen que orar continuamente. Entonces ellos sí creen en la vida, porque si no creen en la vida eterna, ¿para qué van a estar un año entero orando por el que se murió si ya ese pobre ni se entera dónde está? Entonces, ¿apologética de qué? Del sentido común. Pero sabemos que sí, y Cristo creía en la vida eterna, porque cuando es una parábola, Lázaro es una parábola, yo sé que es una parábola, pero Cristo va a hacer una parábola diciendo una mentira. Cristo va a enseñar una mentira de parábola. Cristo hace una parábola con algo que es real y lo pone como ¿qué? Como ejemplo. ¿Y a quién puso como ejemplo? A Lázaro. Lázaro se había muerto y Lázaro estaba dormido. Para nada. Y Epulón se había muerto y estaba dormido, ¿no? Si la lengua la tenía que no la paraba. ¿Qué le decía Epulón va y dile a mis hermanos que y nosotros estaban dialogando, sabían que en la tierra los hermanos de Epulón estaban igual que él. Por eso Epulón quería que alguien viniera y le dijera a los hermanos que se portaran bien, que mira lo que le había pasado a él. Porque los hermanos, o sea, esa persona no sabemos cómo estaban muertas, pero sabían lo que estaba pasando en la tierra. Igual que Moisés y Elías. Hablan con Jesús de la futura crucifixión. Ellos saben lo que estaba pasando. Y están vivos, no hay ningún indicio de que estaban juntos pero no revueltos. Porque ellos estaban hablando, pero ¿qué le dice el Señor? Entre ustedes y yo hay un gran abismo. Hay algo entre ustedes y yo que estaban en el mismo lugar que no se puede cruzar. Claro, la redención no estaba hecha. Después de la redención es cuando ese abismo ya se separa total.
¿Eh? No, eso no había, eso era un lugar, le dicen el lugar de los muertos, estaban todos, el Hades, todos los muertos estaban ahí, pero como te dije, juntos, pero no, estaba el padre Abraham con los justos y estaba los otros que no habían cumplido con la ley en el otro lado. ¿Qué dice San Pablo en una oportunidad? Yo quisiera morirme y irme para el cielo, pero mejor me quedo para terminar de explicar lo que le tengo que explicar. Entonces, ¿qué digo? San Pablo dice, tengo deseo de morirme y irme al cielo para estar con Dios, pero conviene que me quede. Digo, ¿a qué quería San Pablo irse al cielo? Dormirse. Si San Pablo dice que quería irse al cielo, estar con Dios, es que va a estar con Dios. O sea, hay una cantidad de pasajes bíblicos que demuestran que sí hay vida eterna. Yo se le expliqué todos esos versículos al muchacho. Después que le expliqué todo, me dijo, sí, pero la gente que se muere se duerme. Yo dije, mira, no tenemos más nada que hablar. Tú estás programado. Tú estás programado porque te estoy dando versículos que tú puedes leer en tu Biblia y tú me sigues repitiendo lo mismo que tu pastor te dijo. No podemos hablar más de eso. Lo que vamos nosotros es pues a orar por ti. Yo tengo el tema ese, está en apologética, se llama el alma y la eternidad. El alma y la eternidad, se llama el tema. Me explico cómo, ahí está todo de la parte judía, cómo el hombre tiene vida eterna, vida en abundancia. Ahí lo pueden, alma y eternidad. Por eso nosotros oramos a María y a los santos, porque sabemos que ellos no están muertos. Y lo dice San Pablo, Dios no es Dios de muertos, porque para Él todos viven. ¿Qué dice San Pablo en hebreo? Dios no es Dios de muertos. ¿Por qué no es Dios de muertos? Dice San Pablo, porque para Él todos viven. Y dice, no, pero cuando te mueres te duermes. Pues entonces tú no haces caso a lo que dice, tú no haces caso a lo que dice Jesús, tú haces caso a lo que te metieron en la... Eso es lo que es una adoctrinación, un adoctrinamiento, ellos no pueden captar nada porque solamente tienen lo que eso es un misterio espiritual. Como tú le demuestras las cosas con sus mismas y te dicen que no y te siguen repitiendo lo que tú le acabas de... Eso para mí es un misterio espiritual bien serio, bien feo lo que hay ahí. Así que nosotros, gracias a Dios, sí creemos en Jesús y creemos que la vida no se acaba, que la vida se transforma y que por lo tanto los santos... también me decía, bueno, María no es omnisciente. ¿Qué es lo que quiere decir omnisciente? Que lo sabe todo. Omnisciente solo es Dios. Yo dije, por supuesto, estamos de acuerdo que omnisciente, María no es, ni los santos son omniscientes. Entonces no te puedo ir. Digo, no, espérate, ven acá. Vamos a la apologética de qué? Sentido común. Yo le digo, yo soy omnisciente. Le pregunto a este que me dice, no, ¿qué vas a hacer tú? Omnisciente. Digo, ¿y cómo yo sé gente enferma en Australia, gente enferma en Bélgica, alguien que tiene cáncer en Colombia? ¿Cómo yo sé y oro y toda la gente me pide oración? ¿Soy yo omnisciente? Me dice, no. Digo, ¿cómo yo me entero tanta gente? Dice, bueno, por el internet. Digo, tú ves, si hay en la tierra algo donde yo me puedo enterar sin ser omnisciente, ¿cómo tú vas a limitar el cielo y no pensar que en el cielo hay internet? Vaya, diciéndole en sentido... Si yo en la tierra, sin ser omnisciente, puedo enterarme y orar por gente. Yo tengo una lista, ustedes lo saben, hace tamaño. Sí, hay gente que me pide oración y yo la pongo y la mando a los monasterios, siempre. Entonces, ¿qué soy yo? No, tú sabes lo que estoy haciendo, lo mismo que hacen los santos en el cielo. ¿Qué hacen ellos? Reciben la bendición y se la presentan a Cristo. Lo que pasa es que yo utilizo los monasterios, que sé que va más segura la oración que la mía, pero es que ellos quieren hacer el reino de Dios material. Y el reino de Dios no se parece a la vida de nosotros. Es totalmente diferente. El patrón que ellos aplican al cielo es el que tenemos aquí abajo. Y ellos no se dan cuenta que el cielo es una realidad que nosotros totalmente desconocemos. ¿Cómo sabemos que los santos en el cielo no pueden recibir peticiones si yo que estoy en la tierra las recibo? Y hace 20 años para mí era imposible que yo recibiera peticiones porque no existía el internet y ahora es fácil. Como en el cielo no puede ser así. Y además no sabemos todo el misterio de Dios. El cielo sabemos poco, es otra realidad, es otra vida que no se nos ha sido revelada. Tú no puedes medir el reino de Dios con lo que tú haces en la tierra. Eso cuando me dicen, no, Dios no lo pudo hacer porque no está en la Biblia. Digo, entonces, ¿qué tú crees?
llega delante del trono de Dios y dice, Padre, espérate un momento, voy a abrir la Biblia. ¿Qué hizo aquel? Dice Jeremías, tanto que no se lo voy a dar. La Biblia no es para Dios, la Biblia es para nosotros. Dios es soberano, ahora hace lo que le da su realísima gana. La Biblia no se escribió para Dios. ¿Para quién se escribió la Biblia? Para nosotros. Entonces Dios puede hacer lo que le da su realísima gana porque Dios lo puede todo. Pero entonces ellos quieren limitar la mente de Dios ¿a qué? A la mente humana. Y ahí por eso que no salen de un error para caer en otro error. Ellos no son capaces de decir, mira, yo no sé, son un misterio. Ellos quieren saberlo absolutamente todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El mes que viene vamos a hablar sobre la mediación de María, de por qué los católicos celebramos fiesta a María, si María es corredentora, si el Salmo 69 tiene que ver algo con la Virgen María. O sea, todavía nos queda un poco de la Virgen María.